Muy buenas noches, Muito boa noite, amados jóvenes amados jovens y también adultos y niños, e também adultos e crianças. en este primer encuentro juvenil paulista, Neste primeiro encontro juvenil paulista, el misterio o mistério de la cosecha da colheita del último día. do último dia Es para mí una bendición grande estar con ustedes é para mim uma grande bênção en estar esta com vocês ocasión nesta ocasião para compartir unos momentos con ustedes alrededor de la palabra de Dios. para compartilhar alguns momentos com vocês ao redor da palavra de Deus. Estaremos viendo el tema el misterio de la venida del Señor como el sol de justicia. Estaremos vendo o mistério da vinda do Senhor como sol da justiça, Para lo cual quiero leer en Malaquías capítulo 4, verso 1 en adelante, para o qual quero ler em Malaquias 4, do verso 1 em diante, donde dice: onde diz: porque aquí viene el día ardiente como un horno, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como escolho. aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, Mas para vós que temeis o meu nome, nacerá el sol de justicia, nascerá o sol da justiça, y en sus alas traerá salvación, trazendo salvação nas suas asas. y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, E saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. y hollaréis a los malos, Pisareis os perversos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros porque pies, se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Naquele dia que prepararei, diz Jeová dos Exércitos. Que Dios bendiga nuestras almas Que Deus abençoe nossas almas con su palabra com sua palavra y nos permita entenderla en esta ocasión. e permita-nos entendê-la nesta ocasião. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se, quem pergunta? Nuestro tema para esta ocasión es O nosso tema para esta ocasião é el misterio de la venida del Señor o mistério da vinda do Senhor como el sol de justicia. como o sol da justiça. Vean cómo por medio del profeta Malaquías Vejam como através do profeta Malaquias, nos habla aquí de la venida del sol de justicia naciendo. aqui nos fala da vinda do sol da justiça nascendo. Esto es Isto la é segunda venida de a Cristo segunda vinda de Cristo. conforme a las promesas divinas. Conforme as promessas divinas, Encontramos encontramos que Jesucristo dijo: que Jesus Cristo disse: yo soy la luz del mundo, eu sou a luz do mundo. y el que me sigue E aquele que me segue no andará en tinieblas, não andará em mas trevas, tendrá mas terá la luz de la vida, a luz da vida, o sea, la luz de la vida eterna. ou seja, a luz da vida eterna. Encontramos Encontramos que Jesucristo en el monte de la transfiguración que Jesus Cristo, no monte da transfiguração, llevó a Pedro, Jacobo y Juan levou a Pedro, Tiago e João, y se transfiguró delante de ellos, transfigurou-se diante deles, y su rostro e o seu rosto resplandeció como el sol. resplandeceu como o sol. Está allí mostrando Ali está mostrando la visión a missão de lo que será do que será, la segunda venida de Cristo. a visão do que será a segunda vinda de Cristo, El precursor de la segunda venida de Cristo, o precursor da segunda vinda de Cristo. en el mensaje de las 7 edades Na mensagem das 7 eras de la iglesia, da igreja, en la página 59 al 61, da página 59 a 61, en español, em espanhol, nos dice, nos disse, hablándonos de lo que sucedió en el monte de la transfiguración, falando-nos do que sucedeu no monte da transfiguração, dice: disse: hay algunos de los que están aquí há alguns dos que aqui que no gustarán la muerte não provarão a morte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre até que tenham visto o Filho do Homem viniendo en su reino. vindo em seu reino. Y los 3 apóstoles vieron eso, E os 3 apóstolos viram isso, el orden de su segunda venida. a ordem da sua segunda ¿Qué vinda. fue lo que vieron en el monte de la transfiguración? O que foi que eles viram no monte da transfiguração?
el orden de la segunda venida de Cristo. a ordem da segunda vinda de Cristo. Ellos lo vieron transfigurado allí en el monte. Eles o viram ali transfigurado no monte. Su vestido era resplandecientemente blanco A sua vestimenta resplandecente branca, y su rostro brillaba como el sol en su cenit. e o seu rosto brilhava como o sol. Y cuando él apareció, E quando ele apareceu, allí estaban Moisés y Elías, lá estavam Moisés e Elias, uno a cada lado. de cada lado. Así es exactamente como él vendrá. Assim é exatamente como ele virá. En verdad, Na verdade, Elías vendrá primero Elias virá primeiro y convertirá el corazón de los hijos, e converterá o coração dos filhos, la novia, a noiva, a la doctrina apostólica de la palabra de los padres. a doutrina apostólica da palavra dos pais. Ahora podemos ver Agora podemos el ver orden de la segunda venida a ordem da segunda de vinda Cristo de Cristo mostrado mostrada en el monte de la transfiguración. no monte da transfiguração. Aquella fue la visión Aquela foi a visão en donde onde Cristo mostró Cristo mostrou el orden a ordem de la venida del Hijo del Hombre da vinda do Filho do con Homem sus ángeles com seus anjos para el día postrero. para o último dia. Mostró allí Lá mostrou la venida del Hijo del a Hombre vinda do Filho do Homem, en la gloria de su Padre a glória de seu y Pai, en el reino de su Padre y con sus ángeles. com seus anjos. Y vean ustedes E vejam vocês, en el monte de la transfiguración no monte da transfiguração, el rostro del Señor o Jesucristo rosto do Senhor Jesus resplandeció resplandeceu como el sol, como o sol. y eso nos muestra Isto mostra-nos algo muy importante. algo muito importante. El sol es el astro rey O sol é o astro-rei. y Jesucristo E Jesus, en su segunda venida sua segunda es vinda, el Rey de Reyes Rei dos y reis, Señor de e señores. Senhor dos senhores. Ahora, Agora, miren lo que dice el precursor en la página 60 vejam o que disse o precursor na página 60 de este mismo libro de las edades. deste mesmo livro das eras. Dice: aquel día viene muy pronto. Disse: aquele dia vem muito breve. La higuera ha brotado, A figueira brotou. los israelitas están esperando al Mesías. Os israelitas estão esperando o Messias. Ellos lo están esperando Eles o estão esperando. y sus esperanzas casi están a punto de cumplirse. E as suas esperanças estão quase a ponto de cumprir-se. Israel nacerá espiritualmente E Israel nascerá espiritualmente, porque su luz y su vida están a punto de revelarse a ella. porque a sua luz e a sua vida estão a ponto de revelar-se a ela. Ahora Agora, veamos más adelante vejamos mais adiante, donde nos dice: aonde nos diz, allí está otra vez ali está outra vez, el sol brillando en toda su fuerza, o sol brilhando em toda a sua força. o la fuerza del Hijo de Dios brillando en medio de los 7 candeleros de oro. É a força do Filho de Deus brilhando entre os 7 candeeiros de ouro. Allí está Él, Ali está ele, el juez, o juiz, aquel que sufrió y murió por nosotros. aquele que sofreu e morreu por nós. Él tomó sobre sí mismo la ira de la justicia divina. Ele tomou sobre si mesmo a ira da justiça divina. Él solo pisó el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ele pisou o lagar da ira e do furor do Deus Todo-Poderoso. Ahora, Agora, vean ustedes vejam cómo vocês él aparece como ele aparece en Apocalipsis capítulo 1, no Apocalipse capítulo 1, con su rostro como el sol seu también. rosto como o sol também. Aparece Aparece en medio de los 7 candeleros de oro, entre os 7 candeeiros de ouro, porque es porque é el mismo Jesucristo o próprio Jesus que ha estado viajando que esteve viajando de edad en edad de Aguera en medio de su iglesia. entre sua igreja. Y para el día postrero, Para o último dia, Jesucristo, el Hijo del Hombre, Filho do Homem, se presenta se apresenta con su rostro como el sol com seu rosto como o sol en medio de su iglesia. entre sua igreja. Se presenta como Rey de Reyes y Señor de Señores en medio de su iglesia, en la edad de la piedra angular, que es la edad del sol, así como las 7 edades de la iglesia gentil fueron las edades de la luna, pasando por sus diferentes etapas. Y la iglesia de Jesucristo estuvo vestida
de la luna durante las 7 edades de la iglesia gentil. Pero para la edad de la piedra angular, la iglesia estará vestida del sol, porque será en la mañana de un nuevo día dispensacional y en la mañana de un nuevo día milenial. ¿Y cuándo es que aparece el sol? ¿Cuándo es que nace? En la mañana. El profeta Malaquías dice: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Nos habla del comienzo de un nuevo día dispensacional, o sea, del comienzo de la mañana de la dispensación del reino. Y también nos habla de la mañana, o sea, del comienzo del nuevo día milenial séptimo, del cual Jesucristo dijo: y yo les resucitaré en el día postrero, que es el séptimo milenio y que también es el día del Señor. Es en el día del Señor, en el séptimo milenio, en donde Cristo, al comienzo de ese nuevo día milenial, se revela con su rostro como el sol, o sea, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que en el monte de la transfiguración, Cristo aparece con su rostro como el sol. Y en Apocalipsis capítulo 1, verso 16, también lo encontramos con su rostro como el sol. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahí tenemos al Hijo del Hombre resplandeciendo su rostro como el sol. Y en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, encontramos a Jesucristo, el ángel fuerte, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, descendiendo del cielo, envuelto en una nube, y con su rostro como el sol. Veamos y leamos Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, donde dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol. ¿Cómo era su rostro? Como el sol. Y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. ¿Y por qué clama como cuando ruge un león? Porque viene como rey. Y él, como león de la tribu de Judá, él es Rey de Reyes y Señor de Señores, para reclamar su trono y todo lo que él ha redimido con su sangre, y sentarse en el trono de David y reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad. Él es el heredero al trono, y el trono le será dado por Dios, como dice San Lucas capítulo 1, verso 30 en adelante. Esto es el momento donde el arcángel Gabriel apareció y le habló a María diciendo: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre,
¿A quién le dará Dios el trono de David? A quem Deus dará o trono de Davi? A Jesucristo. A Jesus Cristo. Y él reinará sobre la casa de David, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. y su reino no tendrá fin. E o seu reinado não terá fim. Aquí tenemos Aqui temos la promesa a promessa del trono de David do trono de Davi para ser dado para ser dado a Jesucristo, a Jesus para sentarse en el trono de David para assentar-se no trono de y reinar sobre la casa de Jacob, e reinar sobre el pueblo hebreo, Jacó sobre o povo hebreu por 1000 años y por toda la eternidad, eternamente. porque su reino Porque o seu reino no tendrá fin. não terá fim. Ahora podemos ver Agora podemos ver la promesa a promessa del reinado del Mesías, do reinado do Messias, este reino milenial, este reino milenial, y luego por toda la eternidad, vai seguir eternamente. sentado sobre el trono de David, reinará Reinará por el milenio no milênio sobre el pueblo hebreo, sobre o povo hebreu. y nosotros reinaremos con Cristo Nós reinaremos por 1000 años 1000 anos como descendientes como descendentes de Jesucristo de Jesus Cristo. y por consiguiente Por conseguinte, descendientes descendentes de Abraham, de Abraão, la descendencia de Abraham a descendência de celestial que viene por medio de Cristo celestial que vem através de Cristo, y que tiene la bendición de la primogenitura qual tem a bênção da primogenitura, para obtener el reino para obter o reino de Dios. de Deus. Por eso el reino de Dios Por isso, o reino de Deus será restaurado será restaurado y nosotros e nós reinaremos reinaremos con Cristo, com Cristo, porque recibiremos porque receberemos la a herencia herança del reino do reino y de todas las cosas de todas as que Adán y Eva perdieron que Adão e Eva perderam, y que el pueblo hebreo perdió también. que também o povo hebreu perdeu. Ahora podemos ver que siendo herederos de Dios y coherederos con Cristo, Unidos com Cristo. a todo lo que Cristo es heredero, E tudo que Cristo é herdeiro, nosotros también nós também somos herederos. somos herdeiros. Hemos venido Viemos a esta dimensión terrenal, a esta dimensão terrena, pero hemos venido mas viemos de otra dimensión, de outra dimensão. hemos venido Viemos de la séptima dimensión, da sétima dimensão, pues estábamos con Dios pois estávamos com Deus eternamente eternamente, y en Dios eternamente. em Deus eternamente. Y así como Jesús E assim como Jesus salió de Dios, saiu de Deus, nosotros también nós também hemos salido de Dios por medio de Jesucristo. através de Jesus Cristo. Y ahora vean ustedes, cuando Jesucristo Quando Jesus Cristo murió en la cruz del Calvario, ahí estábamos también nosotros também estava muriendo con Él. Cuando Jesucristo resucitó, estábamos resucitando con Él. estávamos ressuscitando com Ele. Y cuando Jesucristo ascendió al cielo, ascendimos con Él al cielo también. Também seguimos com Ele ao Y por eso estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. nosso Senhor. Y ahora E agora, Él ha estado produciendo Ele produziu el nuevo nacimiento en todas esas personas todas as pessoas que han venido de la séptima dimensión, que han venido de Dios y tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, los cuales al venir a esta tierra han hecho contacto con la vida eterna, aunque se encuentran en cuerpos mortales y han recibido un espíritu del mundo. Con todo y eso han hecho contacto con Jesucristo, la vida eterna, y han recibido a Cristo como su Salvador, su Redentor, el que nos salva y el que nos regresa a Dios nuevamente y nos regresa a la vida eterna, y ahora al creer en Él como nuestro Salvador y como el sacrificio por el pecado, para así para assim ser reconciliados con Dios reconciliados y volver a Dios e retornarmos a y tener paz con Dios. termos paz com Deus. Ahora, Agora, al creer así en Cristo ao crer y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo, no sangue de Cristo, reconociendo que Él es el sacrificio por el pecado nuestro, nosso pecado, Él es el sacrificio o sacrifício de la reconciliación, Él es el sacrificio de la expiación, da expiação, y Él también es el sacrificio o sacrifício de la Pascua da Páscoa. para todos nosotros. Todos nós,
al creer así en Cristo ao crer assim em Cristo, y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo, lavar os nossos pecados, confesando nuestros pecados a Jesucristo confessando os nossos pecados, y siendo echados en la sangre de Cristo, sendo lançados la sangre de Cristo nos limpia limpa de todo pecado, todo pecado. y luego E a seguir, que hemos recibido a Cristo como su Salvador nosso Salvador, y hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo, o sangue de Cristo, el Espíritu de Cristo ha venido a nosotros veio a nós. y así E assim ha producido produziu el nuevo nacimiento novo nascimento. y hemos obtenido Tivemos un espíritu teofánico espírito teofânico de la sexta dimensión, sexta dimensão, o sea, ou seja, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. sexta dimensão. Y así es como Assim é como entramos en el programa de creación na criação de Dios, de Deus, así como assim como Dios se creó un cuerpo teofánico, o corpo teofânico después más adelante le creó un cuerpo teofánico a Adán, teofânico para Adão, y después más adelante depois mais adiante le creó un cuerpo de carne criou um corpo de a Adán, para Adão, creado del polvo de la tierra. criado do pó, Pero Dios no se creó un cuerpo de carne criou um corpo de carne para hasta que lo hizo até que o fez y fue llamado e chamou-se Jesús aquel cuerpo de carne. aquele corpo O sea que transcurrieron que transcorreu miles de años milhares de anos hasta que Dios até que Deus se creó un cuerpo de carne criou um corpo de en el cual habitó no qual habitou y por medio del cual llevó a cabo la redención. a redenção. Y ahora E agora nosotros nós ya estamos já estamos en la condición na condição en que estaba Jesucristo que Jesus Cristo antes de tener su cuerpo físico. ter o seu corpo físico. Él se encontró Ele encontrou o en su cuerpo teofánico corpo teofânico. y por medio de ese cuerpo teofánico Através do corpo teofânico vino a existencia veio a existir toda la creación. toda a criação. O sea que Dios en su cuerpo teofánico Em seu corpo creó el universo completo, criou todo o universo. creó ángeles, arcángeles, querubines, toda la creación Toda a criação viene de Dios vem de Deus. por medio Através de esa manifestación de Dios desta manifestação en de su Deus cuerpo teofánico. em seu corpo teofânico. Y luego de eso, E depois disso, miren ustedes, vejam vocês, Dios se creó Deus criou para si un cuerpo de carne llamado Jesús. carne chamada Pero antes de eso, mas antes disso le apareció apareceu a Adán a Adão y a todos esos hombres de e Dios a todos aqueles homens de Deus del pasado, do passado, los profetas de Dios del Antiguo Testamento, Antigo Testamento, y le apareció e apareceu con el cuerpo teofánico. a eles com o corpo Por eso se llama por isso se chama el ángel de Jehová anjo de Jeová, o ángel del pacto, anjo do conselho. y también ha sido llamado Foi chamado un varón. de varão, O sea que apareció en la forma de un hombre, ou seja, que apareceu na forma de pero en un cuerpo mas em de otra dimensión, outra dimensão, un cuerpo angelical, em um corpo angelical, en el cual no qual apareció en diferentes ocasiones apareceu em diversas ocasiões a los profetas de Dios, aos profetas de Deus, los cuales os quais en diferentes ocasiones lo vieron diversas ocasiões o y pensaron que iban a morir ellos pensaram que eles porque estaban viendo porque estavam vendo a Dios Deus cara a cara, face a face, estaban viendo a Dios cara a cara estavam vendo Deus face a face en su cuerpo teofánico, em seu corpo teofânico, pero no estaban viendo a Dios mas não estiveram vendo cara a cara face a face sin su cuerpo teofánico, em seu corpo teofânico, sino senão en su cuerpo teofánico. em seu corpo Por lo tanto, lo que estaban viendo cara a cara que estavam vendo face a face, era el cuerpo teofánico de Dios. Pero el que estaba dentro de ese cuerpo, quem estava dentro desse corpo que es Dios, que é Deus, no lo estaban viendo. não o estavam vendo. Ahora, Agora, vean ustedes cómo Dios le dice al profeta Moisés vejam vocês como Deus disse ao profeta que Moisés no lo podrá ver a él, que não poderia ver, porque Moisés quería ver a Dios porque Moisés queria ver a Deus. y Dios le dijo, E Deus disse: no me verá hombre y vivirá. não me verá homem e viverá. Dios le dijo, Deus disse-lhe: yo te voy a colocar en la hendidura de la peña eu vou te colocar na fenda da rocha y yo voy a pasar delante de ti, e vou passar diante de ti. pero voy a colocar mi mano sobre tu rostro Mas colocarei minha mão sobre o teu rosto y voy a pasar e passarei proclamando el nombre de Jehová, proclamando o nome de Jeová
O sea, las 4 letras ou seja, as 4 letras que Dios le dio a conocer a Moisés. que Deus deu ao conhecimento de Moisés, Y luego e a seguir, quitaré mi mano tirarei minha mão de sobre tu rostro e sobre, o de sobre ti, e sobre ti, y entonces e então verás mis espaldas. verás as minhas costas. Cuando Dios pasó, Quando Deus passou, Moisés vio Moisés viu las espaldas de Dios. as costas de Deus, O sea que vio ou seja, que viu la espalda a costa del cuerpo teofánico do teofânico de Dios. de Deus. Pero no podía ver a Dios Mas não podia ver Deus cara a cara. face a face, O sea, ou seja, fuera de su cuerpo teofánico, seu corpo teofânico, como Dios es, como Deus é, sin su cuerpo teofánico, no seu corpo teofânico, nadie jamás ninguém jamais ha visto a Dios. viu a Deus. En el libro o en el Evangelio según San Juan, No Evangelho segundo São João, capítulo 1, verso 18 dice, no capítulo 1, verso 18 diz: a Dios nadie le vio jamás. Deus nunca foi visto por alguém. El unigénito Hijo O Filho unigênito que está en el seno del que Padre, está no seio do Pai, Él le ha dado a conocer. esse o fez conhecer. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, entre los seres humanos, entre os seres humanos, Dios Deus se dejó ver, deixou-se ver, manifestado manifestado en un cuerpo de carne em corpo de carne, llamado Jesús. chamado Jesus. Y así se cumplió E assim cumpriu lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías o que Deus disse através do profeta en el capítulo 40, no capítulo 40, verso 3 al 5, verso 3 ao 5, donde dice, onde diz: voz que clama en el desierto, Vós que clamam no deserto, preparad camino a Jehová, preparai caminho para enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. endireitai o ermo para o vosso Deus. Todo valle sea alzado Todo vale seja exaltado, y bájese todo monte y collado, e todo monte e valado se abaixe, y lo torcido se enderece e o torcido se endireite, y lo áspero se llane. e o áspero se aplane, Y se manifestará la gloria de Jehová, e se manifestará a glória de Jeová, y toda carne la verá e toda carne verá, juntamente. juntamente, Y toda carne juntamente la verá, e toda carne juntamente a verá. porque la boca de Jehová ha hablado. A boca de Jeová falou. Ahora, ¿cómo iban a ver la gloria de Jehová manifestada? Agora, como veriam a glória de Jeová manifestada? La iban a ver manifestada Veriam manifestada por medio de carne humana, através de carne, en la persona da pessoa del Mesías, do Messias, al cual o qual esta voz en el desierto esta voz no le estaría preparando el camino. estaria preparando Y esta voz en el desierto clamando o deserto com fue Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo. a vinda de Cristo. Él fue esa voz clamando en el desierto Foi esta voz clamando no deserto. cuando le preguntaron a él, Quando perguntaram: ¿tú quién eres? Quem és tu? Él dijo, Ele disse: yo soy la voz de uno que clama en el Eu desierto. sou a voz mesmo que clama no deserto. Enderezad el camino del Señor, Endireitai a vereda do Senhor. como dijo el profeta Isaías. Disse o profeta Isaías. San Juan, São João, capítulo 1, capítulo 1, verso 23. verso 23. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo como, cuando Dios dice, quando Deus diz: la voz de uno que clama en el desierto, voz de que clama no deserto. nos está hablando de un hombre, de un profeta, Nos está falando de homem, de profeta, con un mensaje, com uma mensagem llamando al pueblo al arrepentimiento do povo ao arrependimento, y bautizando a esas personas batizando essas pessoas, y preparándolas preparando para la venida del a Mesías. vida do Messias. Esa labor la realizó Juan el Bautista. Batista o realizou. Y él dijo, E ele disse: detrás de mí, después de mí, depois de mim, viene uno vem um, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. qual eu não sou digno de desatar a correia de seus calçados. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Él también les dijo Ele também disse-lhes que era primero que él. que era primeiro que ele. ¿Cómo va a ser posible Como seria possível que haya nacido después de Juan el Bautista, 6 meses después, que tivesse nascido 6 meses após João Batista y luego en el ministerio haya venido como 6 meses después de Juan el Bautista, e a seguir também no ministério veio 6 meses após João Batista? y sea primero que Juan el Bautista Se fosse primeiro de João Batista, en cuanto a la carne? quanto à carne, Juan el Bautista era primero. João Batista era Y en cuanto a comenzar a su ministerio, quanto ao começo do ministério aquí en la tierra en carne humana, em carne humana, Juan el Bautista fue primero. João Batista também fez
Pero Jesús, Jesus, en su cuerpo teofánico, seu corpo teofânico, fue primero que Juan el Bautista, fue primero que Abraham también. Pues Jesús dijo, pois Jesus disse, antes que Abraham fuera, antes que Abraão fosse, yo soy. eu sou. No solamente fue primero que Juan, Não somente foi primeiro que sino primero que Abraham también. primeiro que Abraão, Y aún primero que Moisés, primeiro que Moisés, primero que Abraham, primeiro que Abraão, primero que Noé, primeiro que Noé, primero que Enoch, primeiro que Enoque, primero que Set primeiro que y Sete, primero que Adán también. e também primeiro que Y primero primeiro que toda la creación. que toda a criação, Porque él, porque ele, estando en su cuerpo teofánico, estando em seu corpo, fue antes de toda la creación. de toda a criação. Él es Ele é el Dios Todopoderoso, Deus Todo-Poderoso, el cual o qual se creó un cuerpo teofánico. criou para si corpo teofânico. Y por medio de esa manifestación en ese cuerpo, E através dessa manifestação, trajo a existencia trouxe a existência toda la creación. toda a criação. O sea que toda la creación Ou seja, que toda a criação estaba estava en ese cuerpo teofánico. nesse corpo teofânico. Y desde ahí E desde aí proviene provém toda la creación. toda a criação. Así como cuando Abraham Como diezmó a Melquisedec, dizimou a Melquisedeque, Leví diezmó a Melquisedec também dizimou a Melquisedeque. y todavía no había nacido. Todavia não nascera ainda. Leví Levi tampoco había nacido. e tampouco havia nascido El padre de Leví, que fue Jacob, o pai de Levi, que foi Jacó. y tampoco había nacido el padre de Jacob, Havia nascido o pai, que fue Isaac. que foi Isaac, Y ya Leví e Levi já está diezmando a Melquisedec. estava dizimando a Melquisedeque, Porque estaba ¿dónde? que estava onde? En los lomos de Abraham. Nos lombos de Abraão. Y ahora E agora, nosotros nós, en los lomos nos lombos de Melquisedec, de Melquisedeque, de Jesucristo. Vean ustedes, vejam vocês, estábamos estávamos cuando solamente existía quando somente existia Jesucristo Jesus Cristo en su cuerpo teofánico. em seu corpo teofânico, O sea, ou seja, Dios en su cuerpo teofánico, em seu corpo teofânico, allí estábamos nosotros. e lá estávamos, Y aún antes e mesmo antes, de Dios crearse su cuerpo teofánico, era para ser seu corpo teofânico, también nosotros estábamos nós também presentes. estávamos presentes, Existíamos existíamos en Dios. em Deus, De Dios de Deus hemos venido. viemos. Ahora, Agora, en Dios estábamos como un atributo em Deus estávamos como atributo, y donde quiera que Dios estaba, e onde quer ahí estábamos nosotros. ali estávamos nós, Como como Leví Levi estando en Abraham, estava em Abraão, estaba donde quiera que Abraham estaba. então estava onde quer que Abraão estivesse. Ahora podemos ver Agora podemos ver este misterio este mistério, y ahora podemos e ver agora podemos ver cómo se ha ido desenvolviendo como foi se desenvolvendo todo ese programa todo este programa que estaba en la mente de que Dios estava na mente desde antes de la fundación del mundo. antes da fundação do mundo. Y conforme a ese programa, Conforme a esse programa, cada uno de ustedes cada de vocês, y yo también eu também, estamos ordenados por Dios estávamos ordenados por Deus. en el programa divino Programa divino para tener para ter un cuerpo teofánico corpo teofânico como el de Dios, como o de Deus, el cual, o qual, para ser para ser un cuerpo teofánico como el de Dios, corpo teofânico como o de Deus, ¿de dónde tiene que venir? de onde tem que vir? Del cuerpo teofánico de Dios. Do corpo teofânico de Deus. Así Assim, como nuestro cuerpo o físico nosso corpo físico ha venido de nuestros padres, veio de nossos así de nuestro Padre Celestial, assim do nosso del cuerpo de nuestro Padre Celestial, del cuerpo teofánico, corpo teofânico. es que tiene que venir Tem que vir nuestro cuerpo teofánico, nosso corpo teofânico. el cual hemos obtenido al creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Jesucristo. Por eso es que cuando un creyente en Cristo, nacido de nuevo, ha partido de esta tierra, su cuerpo físico muerto, se ha ido a vivir al paraíso en el cuerpo teofánico que recibió estando aquí en la tierra cuando creyó en Cristo como su Salvador, lavó sus pecados en la sangre de Cristo y recibió el Espíritu de Cristo. Y así recibió E assim recebeu ese espíritu teofánico de la sexta dimensión esta dimensão y fue colocado e foi colocado en lugares celestiales em lugares en Cristo Jesús. Cristo Jesus.
Y así, E assim, como Dios estuvo en su cuerpo teofánico como Deus esteve em seu corpo teofânico por millones de años, milhões de anos, vean ustedes, vejam vocês, y luego se hizo el cuerpo de carne, e a seguir fez para ser o corpo de carne, nosotros hemos obtenido obtivemos un cuerpo teofánico corpo teofânico eterno eterno, para pronto para brevemente recibir un cuerpo físico recebermos o corpo glorificado y eterno eterno, en el cual viviremos no qual viveremos por toda la eternidad. eternamente. Así como Dios Assim como Deus se creó criou para si un cuerpo corpo de carne, de carne, el cual o qual apareció en la tierra apareceu na terra, y en el cual habitó Dios, no qual Deus habitou, cada uno de cada nosotros de nós obtendremos también também obteremos un cuerpo eterno corpo en el cual habitaremos, no qual habitaremos, el cual Dios creará o qual Deus criará del polvo de la tierra. pó da terra, Para los que partieron para os que partiram del polvo de la tierra, do pó da terra, Dios les creará Deus criará para el eles cuerpo o corpo, en el cual vivirán, pero será un cuerpo eterno. mas será um corpo eterno. Y el nuestro E o nosso, tomará Dios del polvo de la tierra, Deus tomará do pó da terra, no se preocupe, não preocupe, que ya tenemos que já temos el polvo de la tierra o pó da terra que Dios va a usar que Deus utilizará para crear para criar el nuevo cuerpo. o novo corpo. ¿Y dónde lo tenemos? E onde temos Es el cuerpo que tenemos en la actualidad. atualmente? Este es del polvo de la tierra, Este é do pó da por lo tanto, podemos decir, oh Señor, ya tenemos el polvo de la tierra que tú necesitas para crear el nuevo cuerpo que has prometido para nosotros. Aquí está, a tu disposición, este polvo de la tierra, para que para que lo transforme, transforme crees un nuevo cuerpo, un cuerpo eterno, con vida eterna, para vivir por toda la eternidad, nosotros en ese nuevo cuerpo. este novo corpo. Ahora podemos ver Agora podemos ver, este misterio. ¿Vieron lo sencillo que es todo? viram o quão simples é tudo? Ahora, Agora, todo esto es tudo isso é para el tiempo de la venida del Señor como el sol de justicia. O sea, que se requiere la venida del Señor se requer a vinda do Senhor, como el sol de justicia resplandeciendo resplandecendo, para realizar para realizar todas estas promesas todas essas que Él ha hecho. que Ele fez. Ahora, Agora, Jesucristo Jesus Cristo, en Espíritu Santo, Espírito Santo, para el día postrero, no último dia, vendrá virá manifestado manifestar en medio de su iglesia entre sua igreja con su rostro como el sol. o seu rosto, ¿Y qué significa esto? Que vendrá virá como Rey de Reyes Rei dos Reis, y Señor de Señores do Senhor. en su obra de reclamo. Sua obra, La primera venida de Cristo primeira vinda de fue como el Cordero de Dios Cordeiro de Deus, para quitar el pecado del mundo, pecado do mundo, y su segunda venida e a sua segunda es como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. sua obra da recompensa. Ahora podemos ver Agora podemos ver que para el día postrero no último dia, Él viene como el sol de justicia sol da justiça, para hacer justicia. para fazer justiça. Por eso dice Por isso diz, que el Hijo del Hombre Filho do homem vendrá con sus ángeles virá com seu en la gloria de su Padre glória de seu Pai, y entonces pagará então pagará a cada uno conforme a sus obras. conforme as suas obras. San Mateo capítulo 16, verso 27 al 28 27 a 28, y Apocalipsis capítulo 22, verso 12 verso 12, también nos habla onde também nos fala de lo que sucederá o que sucederá en el día postrero. no último dia. Dice Diz Apocalipsis capítulo 22, verso 12, no Apocalipse capítulo 22, no verso 12. he aquí yo vengo pronto Eis que eu venho breve, y mi galardón conmigo e o meu galardão comigo, para recompensar para recompensar a cada uno cada um según sea su obra. segundo as suas obras. Él viene Ele vem para recompensar. para recompensar. Él viene Ele vem para dar el pago para dar o pagamento a cada uno. a cada um. Así es que podemos ver Assim que podemos ver que la venida del Señor, que a vinda do como el Senhor, sol de justicia, como o sol da justiça, siendo prometida para el día postrero, sendo prometida para o último dia, traerá trará la recompensa recompensa a cada ser humano para cada ser humano que vive en este planeta Tierra neste planeta Terra, y para los hijos de Dios para os filhos e filhas
que vivieron en las edades pasadas. nas eras passadas. Para este tiempo, Para esse tempo, vean ustedes, vejam vocês, el Hijo del Hombre o Filho do Homem estará en la tierra estará na terra como el sol de como justicia o sol da justiça manifestado. manifestado. Por eso es tan importante Isso é que é tão importante conocer el misterio conhecer o mistério de la venida del Señor da vinda do Senhor, como el sol de justicia. o sol da justiça. Fue representado Ele foi representado en diferentes lugares de la Escritura, em diversos lugares da Escritura, resplandeciendo su rostro como el sol, seu rosto resplandecendo como o sol, porque esas son profecías porque estas são profecias en estos símbolos em símbolos de la segunda venida de Cristo, da segunda vinda de Cristo, como Rey de Reyes Rei dos Reis, y Señor de Señores Senhor dos en su obra de reclamo. na sua obra da Y ahora, E agora, ¿qué será o que la venida del Señor? a vinda do Senhor, Como el sol de justicia o sol da justiça, resplandeciendo resplandecendo en el día postrero. no dia, Tenemos la promesa temos a promessa que Él estará aquí. que Ele estará aqui. Tenemos la promesa Temos a promessa que lo veremos que o veremos con su rostro como el sol com o seu rosto como o sol, resplandeciendo. resplandecendo. Ahora Agora, veamos vejamos en el libro de los sellos en español, no livro dos selos em espanhol, la página na página 57. 57, Veamos lo que nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo. vejamos o que o precursor da segunda vinda de Cristo nos diz. Es muy importante E é muito importante conocer las cosas que Él habló conhecer as coisas que Ele falou. de la segunda venida de Cristo, Segunda vinda de Cristo, porque Él es el precursor porque Ele foi o precursor de la segunda venida de Cristo. segunda vinda de Cristo. Y así como Juan el Bautista, Assim como João Batista, con su mensaje, com sua mensagem, presentó apresentou la primera venida de Cristo a primeira vinda de Cristo en aquel joven carpintero de Nazaret naquele jovem carpinteiro llamado Jesús, chamado Jesus, el cual o qual nació por medio nasceu através de una pariente de uma parente de la madre de Juan el da Bautista. mãe de João Batista. O sea, Ou seja, que humanamente hablando, humanamente falando, por medio del nacimiento através do nascimento allá lá en la tierra de Israel, na terra de Israel, eran parientes. eram parentes. Y ahora está presentando E agora estava a un pariente suyo um parente como el cumplimiento como o cumprimento de la venida del da Mesías. vinda do Messias. ¿Qué pensarían O que pensavam las personas que sabían as pessoas que sabiam que Jesús había nacido nascer por medio de María através de Maria, y que María que Maria era parienta era parente de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista? de João Batista? Podían pensar Poderiam pensar que todo estaba bien preparado que tudo estava bem preparado por Jesús por Jesus y Juan el Bautista, e por João Batista, y que también que também y el sacerdote Zacarías o sacerdote da y su esposa Elizabeth e a sua esposa habían preparado todo tinham preparado tudo con María com Maria y José. e José. Pero no, Mas não, aunque todo estaba preparado ainda que tudo estivesse y bien preparado, pero no lo habían preparado ni José y María y el sacerdote Zacarías y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. João Batista que tinham preparado. ¿Quieren saber quién preparó todo eso así? Vocês querem saber quem preparou tudo assim? Dios. Deus. Fue algo preparado, sí, Foi algo preparado, pero preparado por Dios. mas preparado por ¿Y quién le va a decir a Dios? quem vai dizer a Deus? Tú no puedes preparar eso, sí, Tu não poderias preparar isso. porque eso no concuerda Isso não concorda con los ancianos de Israel, com os anciãos de Israel, ni con el sumo sacerdote. com o sumo sacerdote. El sumo sacerdote E o sumo sacerdote no ve bien não vai el cumplimiento de la venida del Mesías do Messias, en Jesús de Nazaret. Jesus de Nazaré. Y el sumo sacerdote O sumo sacerdote y demás sacerdotes dicen, sacerdote no reinará este sobre nosotros. reinará sobre nós. Así es que Assim que es mejor que mandes a otro. melhor que envies outro. Pero Jesucristo Mas Jesus Cristo es el enviado para sentarse en el trono de David no trono de Davi y reinar sobre el pueblo hebreo por 1000 años anos y luego reinará por toda la eternidad, eternamente, porque su reino porque es un reino eterno. o reino é um reino eterno. Ahora podemos ver que todo estaba preparado, Tudo estava preparado, pero por Dios. mas por Deus. ¿Y saben ustedes una cosa? Vocês sabem de uma coisa?
que la salvación para nosotros, e a salvação para nós, para que nosotros para que nós recibiéramos recebêssemos un cuerpo teofánico corpo teofânico y para recibir también e para também receber un cuerpo físico eterno y glorificado. eterno e glorificado. Todo Tudo está preparado ya. já está preparado. Está preparado desde antes de la fundación del mundo Coração do mundo. por Dios. Y lo que Dios hace E aquilo que Deus faz es llevando a cabo su programa, está realizando su programa de creación, porque Él está creando una nueva raza nova raça. a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Primero viene la imagen, A imagem, el cuerpo teofánico, corpo teofânico, que es lo primero que recibimos al creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y así nos encontramos en la misma condición en que se encontraba Jesucristo antes de recibir su cuerpo físico. Y luego recibió su cuerpo físico. Y nosotros recibiremos también nuestro cuerpo físico y eterno que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Este que tenemos en la actualidad temos atualmente es temporal, é temporário, es mortal, é mortal, es corruptible. é corruptível. Por eso É por isso es que nosotros que nós estamos estamos esperando esperando una transformación uma transformação. en donde recibiremos Quando receberemos, por medio de creación divina através da criação divina, la creación a criação de un cuerpo eterno. de um corpo eterno. Dios utilizará Deus utilizará del polvo de la tierra o pó da terra que ya tenemos en la forma de un cuerpo humano em forma de corpo humano para crear para criar un nuevo cuerpo. novo corpo. Y para los que murieron, E para que pues tomará del polvo de la tierra não tomar de toda a y terra creará e criará un nuevo cuerpo para ellos. novo corpo para eles. Esto es para la venida del Señor Para a vinda do como el sol de justicia. Senhor, o sol da justiça. Primeramente, Primeiramente, llama chama y junta junta a todos sus escogidos todos os seus escolhidos en este día postrero. neste último dia. Y cuando entre Quando entre hasta el último o último de los escogidos de Dios, dos escolhidos de Deus, que tienen sus nombres escritos que tem o seu nome escrito en el libro de la vida del Cordero, na vida do Cordeiro, entonces então Jesucristo Jesus Cristo deja el trono de intercesión deixa o trono da intercessão para hacer el reclamo para fazer a reclamação de todo lo que le redimió de tudo que ele redimiu y traer e trazer la resurrección de los muertos en Cristo a dos mortos em Cristo, y la transformación de nosotros los que a vivimos. transformação dos que estamos vivos. Ahora vean la página 57 Vejam na página 5 del libro de los sellos en español, em espanhol, donde nos dice aonde nos diz el precursor de la segunda venida de Cristo, da segunda vinda de Cristo, citando Apocalipsis capítulo 10. Apocalipse capítulo Dice, diz, y vi descender, e vi y vi a otro ángel fuerte descender del cielo, forte descer do céu, cercado de una nube, envolto de uma y el arco celeste sobre su cabeza. arco celeste sobre sua cabeça. Ahora, si usted se fija bien, Se você ver bem, notará que esta persona es Cristo, notará que esta pessoa é Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento él fue llamado el ángel del pacto. no Antigo Testamento ele foi chamado anjo do concerto, Y él ahora viene directamente a los judíos e agora ele vem diretamente aos judeus, porque la iglesia ha llegado a su fin. porque a igreja chegou ao seu fim. Y su rostro, y ahora continuando, y su rostro era como el sol, Seu rosto era como o sol, y sus pies como columnas de fuego. seus pés como colunas de fogo. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Recordam o anjo do Apocalipse capítulo 1? Este es el mismo. Este é o mesmo. Un ángel es un mensajero, O anjo é um mensageiro, y él es un mensajero a Israel. e ele é um mensageiro a Israel. Ahora miren cómo viene Agora vejam como vem, como mensajero a Israel. como mensageiro a Israel. Él es el ángel del pacto. Ele é o anjo do concerto. Ahora sigue diciendo, Agora segue dizendo, ve usted, vê você, la iglesia está a punto de ser raptada. a igreja está a ponto de ser arrebatada. Él viene por su iglesia. Vem por sua igreja. Ahora fíjese bien, Agora vejam bem, y tenía en su mano un librito abierto. e tinha na sua mão um livrinho aberto. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, el ángel del pacto, o anjo do concerto, el ángel de Jehová, o anjo de Jeová,
el cual libertó al pueblo hebreo o qual libertou por medio del profeta Moisés. através do profeta Moisés. Encontramos Encontramos que vino en carne humana que veio encarnado 2000 años atrás 2000 anos atrás, y fue conocido por el nombre foi conhecido pelo nome de Jesús de Nazaret. de Jesus de Nazaré. Luego ascendió al cielo, Logo subiu ao céu, luego de su muerte, resurrección após y sua resurrección, morte e ressurreição, ascendió al cielo subiu ao céu. y luego vino en Espíritu Santo, vino en la columna de fuego, como había venido al pueblo hebreo E era o povo hebreu, durante el tiempo del profeta Moisés. do tempo do profeta Moisés. Y ha estado en medio de su iglesia Esteve dentro de sua igreja de edad en edad. de ano em ano. Jesucristo en Espíritu Santo, la columna de fuego en medio de su iglesia, manifestado en medio de su iglesia de edad en edad, por medio de cada ángel mensajero de cada edad, y usando a cada ángel mensajero de cada edad, y hablando por medio de cada ángel mensajero en cada edad, y llamando y juntando a sus escogidos de cada edad en el territorio correspondiente a cada edad. Y de ese territorio se ha extendido el mensaje a otros territorios. Para outros territórios. Entre los gentiles, los territorios son, para la primera edad, Asia Menor, para la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, el territorio de Europa, en diferentes naciones europeas, donde envió diferentes mensajeros, y para la séptima edad de la iglesia gentil, el territorio norteamericano, donde envió al reverendo William Branham como mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil y como precursor de la segunda venida de Cristo. Y para el día postrero, para la edad de la piedra angular, ¿cuál es el territorio? La América Latina y el Caribe. Y de entre los latinoamericanos y caribeños, Jesucristo, el ángel del pacto, el mismo que estuvo en medio del pueblo hebreo, en la forma de una columna de fuego y en la forma de un ángel, un varón el cual apareció en diferentes ocasiones a diferentes profetas. Luego estuvo en forma de carne humana, llamado Jesús, y luego ha estado en medio de su iglesia gentil de edad en edad, manifestado en el Espíritu Santo a través de cada mensajero, y ahora para el día postrero, en su iglesia, en la etapa de la edad de la piedra angular, por medio de su ángel mensajero, tenemos la promesa de esta manifestación para el día postrero, para llamar y juntar a los escogidos latinoamericanos y caribeños y colocarlos en su iglesia en la edad de la piedra angular y completar con latinoamericanos y caribeños el número de su iglesia, el número de los escogidos de Dios, el número de los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, Cristo, en este tiempo final, en Espíritu Santo, vean ustedes, en la edad de la piedra angular, se manifiesta como el sol de justicia, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Vean ustedes en la página 134 del libro de los sellos, en español, dice el precursor de la segunda venida de Cristo. Y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a encarnarse en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora tenemos la promesa de la venida del Espíritu Santo en carne humana. El Espíritu Santo, que es Jesucristo, el Espíritu Santo, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, para el día postrero vendrá manifestado en carne humana, como vino 2000 años atrás en aquel velo de carne llamado Jesús de Nazaret. Fue el Verbo hecho carne. Y para el día postrero, el Verbo estará manifestado en carne humana nuevamente. O sea, el ángel del pacto. Dios, con su cuerpo teofánico, se manifestó en carne humana en la persona de Jesús 2000 años atrás. Y para el día postrero, el ángel del pacto, que es el mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
estará manifestado en carne humana, en su ángel mensajero, en el día postrero. Y eso es lo que fue prometido para este día postrero. La venida del Espíritu Santo en carne humana. Vean ustedes en la página 277 del libro de los sellos en español, en parte de la oración, mientras oraba nuestro hermano Branham, dijo: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco. ¿Quién es el jinete del verdadero caballo blanco de Apocalipsis 19? Es el Espíritu Santo. Mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Él viene para llamar a los suyos en el día postrero. En las edades, Jesucristo en Espíritu Santo estuvo manifestado en cada ángel mensajero en la porción correspondiente a cada edad, llamando y juntando los escogidos de cada edad. Para este día postrero estará en su ángel mensajero, llamando y juntando a los escogidos de este día postrero en la edad de la piedra angular. Eso es la venida de Jesucristo en Espíritu Santo, en carne humana, en su ángel mensajero, de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, como fue también en cada edad por medio de cada ángel mensajero de cada edad. Y ahora vean lo que dice el precursor de la segunda venida de Cristo en la página 256 en español. A mitad de esa página dice, o sea, en el párrafo 3 dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. La palabra de Dios encarnada en un hombre será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y para ese tiempo, para el día posterior en el cual vivimos, tiene que estar presente un velo de carne, un mensajero de Jesucristo, en el cual la palabra se haga carne, en el cual el verbo se haga carne, en el cual el ángel del pacto, el ángel de Jehová, se haga carne y venga manifestado en carne humana y venga hablando por medio de carne humana a su iglesia. Y para eso, ese velo de carne tiene que ser un profeta. Y así, como el velo de carne, donde se cumplió la primera venida de Cristo, fue un profeta, y un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación de la gracia, el profeta de la sexta dispensación, para venir el Espíritu Santo, el ángel de Jehová, o ángel del pacto manifestado en carne humana en el día postrero, tiene que ser en un profeta dispensacional. Pero gracias a Dios que queda el último de los profetas dispensacionales, y ese es el ángel del Señor Jesucristo, el ángel mensajero de la dispensación del reino, que es un profeta dispensacional, portador del mensaje del evangelio del reino, el cual viene en el día postrero con el Espíritu Santo. Viene ese ángel mensajero con el sello del Dios vivo, porque el sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. Ese es el ángel mensajero de Apocalipsis capítulo 7. El mensajero Israel. El mensajero Israel. Vean ustedes, el ángel del pacto manifestado en carne humana en su ángel mensajero. Por eso viene directamente al pueblo hebreo. Pero la iglesia del Señor Jesucristo está a punto de ser raptada y necesita un profeta dispensacional para que le dé el mensaje del evangelio del reino, y por medio de ese mensaje del evangelio del reino, Jesucristo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, clame como cuando ruge un león y los 7 truenos emitan sus voces. La voz de Cristo clamando como cuando ruge un león, hablándole a su iglesia,
y revelando el misterio del séptimo sello. El misterio de su venida, como el sol de justicia. Vean ustedes en la página 469 del libro de los sellos en español, nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo, hablándonos acerca de esta nube que apareció en febrero 28 de 1963 sobre los cielos de Tucson, Arizona. Nos dice, y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro, me pareció muy distinto a los demás. Estaba en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando de izquierda hacia la derecha, él sería el séptimo ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. ¿Por qué volando hacia el oriente? Porque es el mensajero a Israel. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el que levantó al precursor de la segunda venida de Cristo y lo colocó en esa constelación de ángeles, en esa nube? Fue ese ángel que era diferente a los demás. Ahora, aquí está. Era el que tenía el séptimo sello. De todos esos ángeles que estaban allí, uno de ellos tenía el séptimo sello. El séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Allí estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y así como aquellos otros ángeles habían estado manifestados en carne humana, en esta tierra, para tener sus ministerios, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, para tener el ministerio de la segunda venida de Cristo, como el sol de justicia, para el día postrero, tiene que venir en carne humana, manifestado en un profeta y aparecer en la forma de un profeta y manifestarse y hablarle a su iglesia. Y eso lo hace por medio de la manifestación en carne humana de su ángel mensajero en el día postrero, porque ya no tiene a ninguno de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades. Y ninguno de ellos tampoco calificaba para el cumplimiento de esa promesa, porque ninguno de ellos eran mensajeros dispensacionales, sino de edades. Por lo tanto, tiene que ser en un profeta mensajero dispensacional y solamente queda uno en el programa de Dios. El mensajero de la dispensación del reino, que es la dispensación del reino. Y ese mensajero es el ángel del Señor Jesucristo, para ser el instrumento de Jesucristo en la manifestación de Jesucristo, como el sol de justicia resplandeciendo en el día postrero y alumbrándonos el entendimiento con su palabra revelada. Ahora podemos ver el misterio de la venida del Señor como el sol de justicia. Es el misterio de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del ángel que tiene el séptimo sello, del ángel que en su venida cumple el séptimo sello, cumple la segunda venida de Cristo como el sol de justicia. Y para encontrar la venida del Señor como el sol de justicia resplandeciendo, solamente tenemos que encontrar una cosa: el velo de carne, que es el ángel mensajero del Señor Jesucristo, el profeta de la dispensación del reino, y ahí lo encontraremos manifestado al ángel del pacto, al ángel de Jehová, en carne humana, resplandeciendo como el sol de justicia. Ahora, el velo de carne, el ángel del Señor Jesucristo, no es el Señor Jesucristo, pero Jesucristo estará en él, manifestado como el sol de justicia, resplandeciendo.
El ángel del Señor Jesucristo do Senhor Jesus Cristo no es tampoco Moisés, é tampouco Moisés. pero el ministerio de Moisés O ministério de Moisés estará siendo manifestado en él manifestando-se nele por medio através del Espíritu do Santo. Espírito Santo. Y el ángel del Señor Jesucristo O anjo do Senhor tampoco es Elías, literalmente hablando, pero en él estará el ministerio de Elías siendo manifestado por el Espíritu Santo conforme a la promesa divina. Y estarán ahí los ministerios de los dos olivos manifestados en el día postrero, y el ministerio de Jesucristo también estará ahí manifestado por segunda ocasión. Ese es el misterio de la venida del Señor, como el sol de justicia, resplandeciendo por medio de su manifestación en carne humana en su ángel mensajero. ¿Vieron lo sencillo que es todo este misterio de la venida del Señor? Como el sol de justicia resplandeciendo en el día postrero. Cuando nace el sol de justicia y resplandece, a justiça nasce e resplandece, nace nasce en la mañana pela manhã, de un nuevo día dispensacional, o sea, en el comienzo de la dispensación del reino, y nace en un nuevo día milenial, o sea, nace en los primeros 125 años 25 anos, del séptimo milenio. sétimo milênio. Y así, E assim, en ese día delante del Señor, esse dia diante do Senhor, que es el día del Señor, que é o dia do Senhor, o día de Jehová, o dia de Jeová, Jesucristo Jesus Cristo, viene resplandeciendo resplandecendo como el sol de justicia sol da justiça, en su manifestación final sua por manifestação medio final através de su ángel mensajero. Vean ustedes que su rostro, do seu rosto, como el sol, como o sol, significa significa a Cristo Cristo, como el sol, como o sol, como Rey de reyes y Señor de señores, Senhor dos senhores, resplandeciendo, resplandecendo, dándonos su luz de su palabra, luz da sua palavra, para así llenarnos del conocimiento cheio com o de todo su programa. de todo o seu programa, Y viene e vem para juzgar para julgar como juez como juiz, y también e também como Rey de reyes Rei dos reis, y Señor de señores. Senhor dos senhores, Viene vem como el sol como o sol de justicia. da justiça. Así viene Assim vem el Señor o Senhor en el día postrero. no último dia. Y eso será E isto será la palabra a palavra encarnada encarnada en un hombre. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Quão simples é tudo. Ese es el misterio Este é o mistério de la venida del Señor da vinda do Senhor como el sol como o sol de justicia. da justiça. ¿Y dónde están E onde estão las personas y el territorio o território que vería la venida del Señor como el sol de justicia resplandeciendo en el día postrero? no dia Aquí estamos, en el territorio latinoamericano y caribeño. americano e caribenho? Aquí estamos Aqui estamos viendo vendo al sol de justicia resplandeciendo en este día postrero. este último dia. Ahora Agora, vean ustedes vejam vocês cómo como este misterio esse mistério sería abierto, seria aberto, sería cumplido seria cumprido en el día postrero y sería dado a conocer a todos los escogidos de Dios. todos os escolhidos. Y aquí estamos, E aqui estamos los que veríamos este misterio de la venida del Señor como el sol de justicia, o sol da justiça manifestado manifestado en este día postrero. neste último dia. Que las bendiciones E as bênçãos de Jesucristo, de Jesus Cristo el sol de justicia, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto, hasta el último de los escogidos, sea llamado y recogido, y todos seamos transformados, los que vivimos y los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos eternos. Y luego de 30 a 40 días 30, 40 dias. de estadía en el nuevo cuerpo, luego vayamos todos a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén Amém y amén. e amém. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes Estar com você en esta noche, nesta noite. dándoles testimonio del misterio de la venida del Señor do Senhor.
como el sol como o sol de justicia. da justiça. Que Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches. No sé si tienen una segunda actividad después de la cena o ya como están esperando, Para o jantar, ou já como estão esperando, ¿tienen la otra más? tem outra mais? ¿Qué hora tienen? Claro, tem. Si, no sé si le das tiempo al cenar y a tener otra actividad. Não sei se dá tempo Ya Miguel con ustedes, pues, ahí la... de legal com vocês. Sí, ya ustedes deciden, yo voy a estar aquí hasta el domingo en la tarde, así es que solamente me avisan y ahí dice el itinerario que iban a tener una vigilia. Aí, no programa dizem que iam ter uma vigília. Bueno, ya hemos tenido de 9 a Das 9, una parte, la primera hora parte, primeira hora, de la primera vigilia. a primeira vigília. Hemos tenido de 9 a 10 9 às 10, y ya hemos tomado parte de la segunda hora. uma parte da segunda hora. Sí, así es que ya pues como ustedes tengan programado y como ustedes hagan, Programado e está correcto, está correto. pero necesitan tiempo también para cenar Também necessita algo. para jantar alguma coisa. Así es que Que si tienen la actividad luego que es de la cena, se tiverem outra atividade logo após, yo voy a estar por ahí cerca eu estarei por aí. y me lo hacen saber. Y estaré con ustedes en la segunda hora Na segunda hora, de la primera vigilia primeira vigília, y de seguro llegaremos chegaremos hasta el final de la primera vigilia y no se sabe si tomemos algunos minutos de la segunda vigilia también. sabemos se vamos tomar alguns minutos da segunda vigília também. Y más que estaríamos hablando de las vigilias. E mais que estivéssemos falando das vigílias, Así es que Dios les continúe bendiciendo, Dios les guarde, Deus guarde, buen provecho para todos, bom proveito para todos. espiritualmente primero Primeiramente, espiritualmente, y también e também, materialmente en lo que ustedes van a cenar en esta noche. quando vocês vão jantar nessa noite, Así es que Dios les bendiga que Deus y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Cristo. das bênçãos de Cristo. Con nosotros Miguel Bermúdez Marín nuevamente para continuar.